Sean bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video explicativo correspondiente a la clase de Fisiología 1 a cargo de la doctora Sidonia Suazo. El material que presentaremos a continuación hace referencia a los sentidos químicos, gusto y olfato. Continuemos. Los sentidos químicos. El olfato es el único sentido que tiene contacto directo con el cerebro. Pequeñas partículas viajan a través de un órgano receptor desde la nariz hasta la neurona sensitiva. Aquí se estimulan pequeñas células ciliares. De esta manera entran al bulbo olfatorio o mucosa amarilla produciendo la transducción. En el gusto, al igual que el olfato, reciben estímulos químicos. La lengua capta y se produce una serie de cambios. De esta forma, la transducción se da en los botones gustativos. Así la información es procesada y se dirige a la corteza insular. Sentido del gusto. El sentido del gusto es aquel que nos permite saborear y percibir el sabor de los alimentos, tales como dulce, ácido, agrio, salado y umami. Para capturar el sabor dulce, primero llegan los azúcares a los receptores acoplados a la proteína G en las papilas fungiformes. Esa proteína se asocia activando a la enzima de linato ciclasa que produce AMP cíclico, que cierra los canales de potasio y se despolariza la célula produciendo un potencial de acción. Las vesículas presinápticas liberan serotonina a la membrana presináptica. El impulso viaja a través del par craneal número 7 por la rama cuerda del tímpano. Esta se conduce hacia el bulbo raquídeo, donde se entrecruza de manera contralateral, viaja al tálamo y de ahí hasta la circunvalación postcentral de la corteza cerebral, en donde se percibe el sabor dulce. Al comer algo salado, las moléculas de sodio contenidas en la comida y algunos otros cationes activan las células receptoras que son las papilas foliadas. El sodio entra hacia las células receptoras por los canales de membrana apicales, despolarizando la célula y provocando potenciales de acción por la apertura de los canales de calcio. Es liberado un neurotransmisor hacia una neurona sensorial, en este caso por el par craneal número 7 o nervio facial por la rama cuerda del tímpano. El neurotransmisor liberado podría ser serotonina o noradrenalina. Pasa el impulso por el bulbo raquídeo y cruza hacia el lado contralateral. Pasa por el tálamo, haciendo sinapsis en las dos partes. Llega a la corteza, después la circunvolución postcentral. La comida con alto contenido en moléculas de hidrógeno como el limón se percibe como ácida. El impulso del sabor ácido, al igual que el salado, se produce por movimiento de iones a través de la membrana, causando una despolarización y así potenciales de acción. Llegando al botón sináptico, abre canales de calcio haciendo sinapsis. Se libera noradrenalina y se produce un impulso que viaja a través de una neurona sensorial por el nervio facial, hacia el bulbo raquídeo, después llega al tálamo y finalmente a la corteza. Al comer o tomar cosas amargas como café, cerveza o sustancias tóxicas, interactúan moléculas de sabor con receptores de membrana acoplados a proteína G. La quitina y otras moléculas, al parecer no relacionadas, evocan sabor amargo cuando estimulan las células gustativas circunvaladas. Al ser captadas las moléculas por lo amargo, se activa una enzima llamada fosfolipasa C. Esta produce inositol trifosfato, que es un segundo mensajero. Su acción es movilizar calcio, vesículas con neurotransmisores, serotonina y noradrenalina salen y son captados por nervios de la rama lingual, del nervio craneal, glosofaríngeo. Suben por el tracto solitario y llegan al bulbo raquídeo, donde se entrecruzan y suben al tálamo, para después pasar a la corteza cerebral, específicamente a la circunvolución postcentral, la que nos da la sensación de amargo. Para capturar el sabor umami, primero los receptores acoplados a la proteína G solo se activan por unión de los aminoácidos L-glutamato y L-aspartato. Dado que toda la proteína contendrá estos aminoácidos, al parecer esto es suficiente
para impedir modalidad de gusto humano. La percepción de este sabor es el mismo procedimiento que para los sabores dulces y salados, aunque aún se desconoce cómo se logra despolarizar la célula. Sentido del olfato. Este sentido consta de células receptoras, que son las células neuronales bipolares, células de sostén y células madres basales. Las células madre generan nuevas células receptoras cada 1 o 2 meses para reemplazar las neuronas dañadas por la exposición al ambiente. Las células de sostén son células epiteliales ricas en enzimas que oxidan odorantes volátiles hidrofóbicos, lo que hace que estas moléculas sean menos solubles y así menos capaces de penetrar membranas y entrar al encéfalo. Cada neurona sensorial bipolar tiene una dendrita que se proyecta hacia la cavidad nasal, donde termina en una protuberancia que contiene cilios. Es la membrana plasmática que cubre los cilios, lo que contienen las proteínas receptoras que se unen a las moléculas odorientes. Aunque los humanos poseen alrededor de 1000 genes que codifican para receptores olfatorios, casi todos estos tienen mutaciones acumuladas que evitan que se expresen, lo que deja un estimado de 350 genes que codifican para 350 proteínas receptoras olfatorias diferentes. Los receptores olfatorios alfa, beta y gamma son receptores acoplados a proteína G. Cuando una molécula ondulante se une a su receptor, estas subunidades se disocian y se mueven en la membrana plasmática hacia la adenilato ciclasa y activan esta enzima. La adenilato ciclasa cataliza la conversión de ATP hacia AMP cíclico y pirofosfato. El AMP cíclico sirve como un segundo mensajero y abre canales de iones que permiten la difusión hacia adentro de sodio y calcio. Esto produce una despolarización graduada. El potencial del receptor, que después estimula la producción de potencial de eyección. Una proteína receptora única puede relacionarse con hasta 50 proteínas G, provocando así la disociación y liberación de subunidades alfa, beta y gamma, lo que a su vez genera mayor amplificación y sensibilidad del sentido del olfato. La nariz del ser humano puede detectar 1.000 millones de décimas partes de una onza de perfume en el aire. Aún así, el sentido del olfato en el ser humano no es tan agudo como el de otros mamíferos. Una vez que se ha producido el potencial de acción, debe conducirse hacia el cerebro para transmitir el sentido olfatorio. Cada neurona olfatoria bipolar tiene un axón no mielinizado que se proyecta a través de los agujeros en la placa cribiforme del hueso etmoide hacia el bulbo olfatorio de la corteza cerebral, donde hace sinapsis con neuronas. A diferencia de otras modalidades sensoriales, que se envían primero al tálamo, el sentido del olfato se transmite directamente hacia la corteza cerebral. El procesamiento de información olfatoria empieza en el bulbo olfatorio, donde las neuronas sensoriales bipolares hacen sinapsis con neuronas ubicadas en estructuras esféricas llamadas glomérulos. La evidencia sugiere que cada glomérulo recibe aferencias desde un tipo de receptor olfatorio. Neuronas en el bulbo olfatorio se proyectan hacia la corteza prefrontal, donde también se percibe el gusto. El bulbo olfatorio también se proyecta hacia la corteza olfatoria de los lóbulos temporales, así como el hipocampo y los núcleos amigdalinos. La amígdala está implicada en las respuestas emocionales a la estimulación olfatoria.